Bueno, es jueves y como todos los jueves, por supuesto, tenemos la mesa de puntos y coma con Violeta Vázquez Rojas, con Pedro Mellado y por supuesto con Jorge Cepeda Patterson. Sean bienvenidos como todos los jueves a este espacio. Gracias también por la oportunidad que nos dan para el análisis. Oye, Álvaro, hoy se cierra la temporada. Justamente se cierra hoy temporada de puntos y coma. Ayer cerramos temporada del ombligo cósmico. Ayer estuvimos en el ombligo. No, excelente, pues muchas felicidades, por supuesto, y muchas por gracias, esta temporada. Gracias por habernos acompañado. Hoy cerramos temporada. Gracias a los 3 invitados de lujo. Se quedamos mudos. Pues muchas gracias, como siempre. Hoy han definido como un primer tema, pues analizar las medidas que el gobierno del presidente López Obrador ha tomado junto con sectores productivos para tratar de contener la inflación en el país. Así es que, pues, ¿quién inicia el día de hoy? ¿Violeta? ¿Pedro? ¿Jorge? Bueno, perdón. Pensé que... Adelante, Violeta. Ya tomé la palabra, discúlpenme. Perfecto. Pero, adelante. Bueno, por empezar, antes de cualquier cosa, quiero darles las gracias a todos por esta primera temporada. Fue una gran oportunidad de aprender con ustedes, así es que muchas gracias a ustedes y a la audiencia que estuvo aquí cada jueves. Bueno, sobre el tema de las medidas para mitigar la inflación, obviamente las personas que todo lo que haga el gobierno lo ven mal, van a decir, o ya dijeron, que estas medidas no son suficientes para reducir la inflación o para de plano eliminarla. Y también van a decir que algunas de las medidas, de hecho, son regresivas porque favorecen más a quienes tienen más, es decir, a las clases medias probablemente y altas, como el subsidio a la gasolina. Bueno, siempre hay un sector de la oposición que trata de rebasar a López Obrador por la izquierda con este tipo de argumentos, ¿no? Pero yo creo que las medidas que se presentaron pues suenan bastante sensatas. En primer lugar, hay que recordar que las causas de esta inflación, que es una inflación muy preocupante, no son de origen nacional, ¿no? Las causas no están aquí, sino que derivan de 2 orígenes primordiales. Uno de ellos es la ralentización de el suministro de productos por causa de la pandemia, y más recientemente la agudización de esta situación por la guerra en Ucrania, ¿no? Que ha derivado también en una crisis de demanda de hidrocarburos, etcétera. Entonces, ante esto el gobierno de México propone un paquete, no le llama pacto y explícitamente dice López Obrador que esto no es un pacto, para no recordar esos viejos tiempos en que se mitigaban crisis con pactos, pero sí propone un paquete contra la inflación y la carestía que tiene 4 ejes, ¿no? El primer eje es el de producir granos, mucho más allá de la meta, ¿no? Están hablando de 5 millones de toneladas más. Y además en la entrega de fertilizantes, ¿no? Para propiciar, para ayudar a la producción, a la mayor producción de granos, de maíz. El segundo eje es el de la distribución. Es garantizar que lo que se produzca además llegue a todos los lugares, y en este eje se propone pues no incrementar los peajes por lo menos en los caminos de Capufe. Por ahí hay un guiño también del secretario de Hacienda diciendo probablemente esto también nos ayudará a que no incrementen los seguros, ¿no? Si es que las empresas de seguros también se proponen para ello, y también agilizar el despacho aduanal y bajar sus costos, y además incrementar la seguridad de las autopistas, porque sabemos que el robo a transporte también incrementa los precios de los productos. El tercer eje es el de las importaciones, es eliminar los aranceles en los granos, de manera que no solamente garanticemos que se produzcan más granos aquí en México, sino que también haya más granos importados. Y luego la parte más interesante, me parece, es aquella que le llama el secretario de Hacienda otras medidas, porque en esas otras medidas vienen, primero, pues programas que ya se venían implementando desde 2018, como los precios de garantía, que son precios que paga el gobierno a productores
sobre todo a pequeños productores, que son un poco más altos que el precio de mercado y después el gobierno asume la pérdida y los vende a precio de mercado, ¿no? Y también asume los gastos de distribución y de almacenaje de estos productos. Estos son para frijol, arroz, maíz y leche. Y por último, la negociación con los empresarios, que esto me parece que fue lo que vimos en la mañanera del miércoles, ¿no? Esta voluntad de los empresarios, tanto de supermercados como de, bueno, empresas como Bimbo o incluso las empresas telefónicas que se comprometieron a no incrementar sus precios por los siguientes 6 meses. ¿Y de qué nos habla esto último? Esto es lo que me parece interesante. Nos habla del enorme poder de negociación que tiene López Obrador, ¿no? Cuando eran las campañas, de todas las campañas que ha tenido, se le ponía como un rijoso, como un necio, como un pendenciero que no iba a poder negociar con los empresarios, y creo que lo que estamos viendo es cómo esa supuesta predicción pues cayó con su peso como una mentira, ¿no? Porque ha sido un gran negociador y creo que tiene a los empresarios de su lado, y los empresarios están muy dispuestos a acatar ciertas medidas y a no incrementar precios para poder, pues, digamos, apaciguar un poco los efectos de esta inflación. Eso también habla mucho de la legitimidad del presidente, ¿no? Uno también se pone a pensar, bueno, todas estas campañas en contra del presidente que tratan de desalentar el apoyo al presidente, pues en el fondo también tratan de socavar esa legitimidad, que a fin de cuentas la tiene, pues porque tiene un apoyo todavía muy mayoritario, ¿no? Si no lo tuviera, yo no sé si podría sentarse a negociar en estos términos con los empresarios. ¿Quisieras continuar, Jorge Cepeda Patterson? Bueno, yo abonaría esencialmente sobre este último punto. Me parece que la parte económica está bien descrita ya por Violeta, lo que implica este acuerdo en la parte económica. Y quisiera analizar más las implicaciones políticas, porque lo que revela en el fondo este acuerdo es que el presidente tiene una relación con el sector privado, en efecto, mucho menos áspera que lo que la conversación tan estridente a veces hace suponer. Y es que, bien mirado, si un empresario está más atento a sus cuentas, a su Excel, que a los titulares del Reforma, si es capaz de mirar el bosque y no solo algunos árboles, entiende que el gobierno ha hecho un enorme esfuerzo para buscar la estabilidad económica. Y esto no es fácil en medio de los tsunamis que ha experimentado el mundo en los últimos tiempos. Es decir, la estrategia de López Obrador ha sido obsesiva en materia de responsabilidad, autocontrol de la macroeconomía y las cuentas nacionales, algo que difícilmente podríamos acreditar a los gobiernos anteriores. La estabilidad del peso durante casi 4 años que llevamos es prácticamente un récord. La aversión a contraer deuda pública, la búsqueda de equilibrio entre el ingreso y el gasto del gobierno, la reducción de la burocracia, el combate a la inflación, pues son columnas vertebrales de una estrategia que solo podemos calificar tal cual como responsable. Es un contrapelo del esquema tradicional que se le atribuye a un gobierno populista de izquierda, es decir, finanzas muy estables, que representa prácticamente música para los oídos de cualquier iniciativa privada en el mundo. En ese sentido, pues, la inflación en México este año es de 7.5 frente a 8.5 de Estados Unidos y mucho más alta de los países de tamaño similar de México en América Latina o en el mundo. Si a eso añadimos que López Obrador no aumentó los impuestos a las élites, a los grupos favorecidos, algo que habría hecho cualquier gobierno socialdemócrata de Europa, no ha incurrido en expropiaciones sobre la propiedad privada. Incluso casos tan sonados como lo del aeropuerto de Texcoco, al final se resolvieron a través de negociaciones con las empresas, fueron indemnizadas y muchas de ellas están participando en la obra pública. Entonces, para entender realmente a cabalidad el gobierno de López Obrador, habría que ver que esta relación con los empresarios en realidad nunca se vició
y que tenemos una perspectiva distorsionada de las redes sociales, de ciertos medios de comunicación de derecha, de algunos, por supuesto, adversarios de la llamada sociedad civil, pero que el grueso del empresariado lo que vio fue un manejo de la administración pública absolutamente responsable y congruente con un ambiente favorable para los negocios, para seguir operando económicamente. Y esto, insisto, habría que acreditarlo. Ahora, López Obrador escogió, por un lado, la responsabilidad institucional, pero por otro, la belicosidad verbal, es cierto, y la polarización, es cierto. Pero los empresarios entendieron que mucho de esta polarización tenía que ver más bien con la tribuna que propiamente con los motores de la economía real. Y esto lo hizo así López Obrador. Lo primero, la estabilidad para conseguir posibilidades de generar un cambio sin inestabilidad política. Y lo segundo, una verbalización que fustiga, que molesta, que provoca, es lo que le da el apoyo popular que le permite, como decía bien Violeta, tener el músculo necesario para asegurar su capacidad de negociación y también, hay que decirlo, para asegurar un proyecto transeccional en lo que puede venir a futuro. Entonces, termino diciendo que este acuerdo firmado no solo con un grupo de empresarios, sino con los capitanes del dinero de este país y con prácticamente todos los representantes de los organismos del sector empresarial, dan cuenta, en efecto, de esta relación civilizada, de apoyo mutuo al que están mostrando las dos partes. Correcto. Pedro Mellado, adelante. Buenas noches, es un placer estar con todos ustedes. Abonando a lo que dice Violeta y a lo que dice Jorge Cepeda, yo quiero enfocar el comentario en otro aspecto. Muchas veces perdemos de vista lo que ha sucedido, perdemos en la distancia muchos datos que enriquecen nuestra percepción del presente. Creo que una de las razones por las cuales el empresariado acepta negociar con el presidente López Obrador, y más que negociar, llegar a acuerdos con el presidente López Obrador, creo que esto tiene que ver con lo que decía hace un momento Jorge Cepeda. El presidente, dentro de su muy peculiar estilo, ha hecho un manejo responsable de las finanzas públicas y sobre todo de lo que tiene que ver con la deuda externa, con el equilibrio de las finanzas entre lo que gasta, entre lo que ingresa y en la forma como maneja su relación con los organismos externos y con los gobiernos externos, con los gobiernos de otros países. Pero creo yo que en el fondo, más allá del discurso de algunos medios de comunicación o de un segmento muy específico de las redes sociales, en particular mucho de lo que se dice en Twitter, más allá de todo ese ruido que escuchamos cotidianamente, lo cierto es que después de una crisis por el COVID de más de 2 años, y después de una guerra entre Ucrania y la Unión Soviética que sometió a un profundo quebranto a muchas economías de Europa, a pesar de esas dos grandes contrariedades que el gobierno de López Obrador ha tenido que enfrentar, observamos que el manejo de las finanzas públicas en México ha sido muy responsable. Y yo creo que los empresarios no son ajenos a observar desde la frialdad del análisis de lo que verdaderamente conviene o no conviene a su economía y a sus negocios, que el gobierno ha caminado en ese sendero responsable. Pero si nos regresamos a analizar las condiciones en las que se han dado los otros llamados pactos, aunque este pacto se llama más bien paquete contra la inflación y la carestía, pero viene siendo también un pacto económico, si nos regresamos tantito nos vamos a dar cuenta de que estas medidas que se están tomando son dentro de la gravedad de la crisis provocada por el COVID y de los contratiempos derivados de la guerra de Ucrania y de la Unión Soviética, son medidas preventivas para evitar que la economía de México sufra daños más profundos. Y me regreso a algunos datos que ilustran la situación en la que se da este paquete contra la inflación y en el que se dieron algunos pactos
memorables en gobiernos anteriores desde hace una buena cantidad de años. El 1 de diciembre de 1982, Miguel de la Madrid Hurtado tomó posesión como presidente de la República para un periodo que terminaría el último día de noviembre de 1988. Según sus propias palabras, tomó el control del país en un momento de emergencia económica. El martes 9 de agosto de 1983, de la Madrid promovió el Pacto Nacional de Solidaridad. En ese momento, el país se encontraba en recesión económica. La inflación llegó a 105% en 1986 y a 159% en 1987. En este momento la inflación anda arribita del 7% anual. La deuda externa, la mayoría de corto plazo, en ese gobierno de Miguel de la Madrid, alcanzaba los 87,000 millones de dólares y el sistema financiero estaba al borde de la quiebra por la caída de los ingresos por exportaciones y por la fuga de capitales. Aunque desde un principio de la Madrid anunció un pacto anticrisis que no tuvo buenos resultados, el 15 de diciembre de 1987 firmó el Pacto de Solidaridad Económica y en esos días subsecuentes a la firma, el gobierno elevó los precios de bienes y servicios como gas, gasolina, electricidad y teléfonos en proporciones del 85%. Y autorizó aumentos en la tortilla del 38%, en el pan del 26%, en la carne del 20%, en la leche del 41%, el café soluble subió 74% y el aceite comestible 40%. Entre el 15 de diciembre de 1987 y el 10 de marzo de 1988, aumentaron un 85% los precios de gasolina, gas, aceite, tarifas eléctricas, transporte, azúcar. Frente a esos aumentos, los incrementos en los salarios fueron de entre el 15 y el 20%, lo cual provocó un gran deterioro en la economía de los trabajadores. Y si analizamos la coyuntura en la que se da el Pacto de Solidaridad Económica de Salinas, y si luego analizamos en qué condiciones se da el pacto de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, ese acuerdo nacional en favor de la economía familiar y el empleo, y si nos vamos al 2017 para el pacto que firmó Peña Nieto, ese pacto que se llamó Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, nos vamos a dar cuenta porque está documentado, o sea, esos no son números inventados, están allí en las reseñas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, por ejemplo, ¿no? Y en artículos de gente tan reconocida como Ifigenia Martínez, que hablan de algo muy concreto. Sí. Este paquete contra la inflación y la carestía de AMLO no se da en las mismas condiciones de crisis económica que se dio con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto. El último pacto de Enrique Peña Nieto, ustedes recordarán en el 17, fue por el incremento desmesurado en los precios de los combustibles que hasta el sector privado, la Confederación Patronal de la República Mexicana, rechazó firmar ese pacto con Peña Nieto. Entonces, habría que ponderar y valorar que lo que está logrando el presidente en este momento se da en condiciones económicas muy diferentes, en un manejo que hasta el momento ha sido más responsable de la economía y en un acuerdo, no en una negociación ni en un clima de presión sobre el sector privado, sino en un acuerdo pensando en que es bueno en este momento unir esfuerzos para evitar que la economía del país tenga mayores daños. Claro. Efectivamente. Bueno, un segundo tema que acordaron abordar el día de hoy son pues los resultados de Petróleos Mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad por lo menos en el primer trimestre de este año. Adelante, Violeta. Bueno, en efecto, esta es la primera vez desde el 2018 que en el primer trimestre Pemex tiene ganancias. Había estado operando hasta ahora con déficit, ¿no? Y de hecho, bueno, los comentarios eran que para qué el gobierno invertía en Pemex, que era una empresa que pues era como un boquete, ¿no? Sin fondo, en el que nada más estaba tirando el dinero del Estado, que esa empresa ya era chatarra. Eso yo lo oí decir a varios analistas en los últimos años. Bueno, por primera vez tiene le llaman su trimestre dorado, ¿no?
Por supuesto, otra vez las interpretaciones van a ir desde, pues, que no es un mérito de este gobierno, porque, bueno, lo que le estábamos hablando hace ratito de la demanda de hidrocarburos y el efecto de la guerra en Ucrania, que ha tenido como consecuencia un incremento en el precio del petróleo, bueno, del crudo en general. Esa es una de las razones también por las que Pemex ha incrementado sus ganancias, ¿no? La mezcla mexicana pasó en 2021 estaba en $56.49 y en 2022 está en 88.91. Entonces, pues obviamente ahí va a haber un margen de ganancia, probablemente no necesariamente atribuible a este gobierno. Pero creo que sí hay otras cosas que se pueden destacar del manejo de la economía nacional. Perdón, tengo unas niñas que hablan mucho. Entre ellas, pues la buena posición del peso frente al dólar, que ya mencionaron tanto Jorge como Pedro. Eso, bueno, ha sido un incentivo también para que haya un incremento en las exportaciones hasta de 68% y en la venta nacional hasta de 51%. Para que la gente se dé una idea, este trimestre Pemex tuvo una utilidad de 122.500 millones, pero hay que comparar eso con el mismo trimestre del año pasado, en que tuvo una pérdida de 37.300 millones, ¿no? Entonces no solamente no perdió, sino que además ganó varias veces más eso. Además están también los ingresos de la CFE, que también presentan muy buenos resultados. Hubo un incremento en la venta de electricidad del 10%. Y también, bueno, en la CFE pasa algo que, entre otras cosas, bajó sus gastos de operación como en 20%, y eso también ayudó a incrementar sus utilidades. ¿Qué es lo que podemos concluir de esto? Bueno, pues otra vez, ¿no? Que digamos, esos augurios o malos augurios que tenían muchos sobre por qué el Estado no debería ni siquiera mantener esas empresas y sería mejor privatizarlo todo porque son pues hoyos presupuestales, no es cierto, ¿no? La verdad es que venimos de pues prácticamente de 2 años de una crisis de salud que deriva también en crisis económicas, ¿no? Acuérdense cuando el precio del petróleo estaba por debajo de cero, ¿no? En 2020, y ahora el precio que ha alcanzado. Entonces, creo que todos esos augurios otra vez resultaron falsos. Creo que está habiendo un manejo muy responsable de las finanzas, sobre todo en esto de bajar los gastos de operación de estas empresas, y probablemente, digo, esto es una quizá especulación mía, pero creo que manejar estas empresas sin corrupción debe ser parte del éxito que presentan en este trimestre. Ahora, bueno, tampoco, digamos, hay que ser un poco moderados en el optimismo. Vamos a ver cómo avanza, si se siguen manteniendo estos buenos resultados en los siguientes trimestres, ¿no? Bueno, vamos ahora con Pedro Mellado, recordándoles que tenemos pocos minutos, así es que adelante, Pedro. Sí, hay un asunto que hay que considerar con respecto a la forma como tanto la Comisión Federal de Electricidad como Petróleos Mexicanos tuvieron muy buenos resultados en el primer trimestre del 2022. Lo que mencionaba hace un momento Violeta, en el primer trimestre del 2022, Pemex, a pesar de la crisis, tiene una utilidad de 65.800 millones de dólares en el primer trimestre de este año. Y luego, si checamos lo que sucede con la Comisión Federal de Electricidad, nos damos cuenta que, de acuerdo con el último reporte de la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Federal de Electricidad registró utilidades por 8.660 millones en el primer trimestre. Hay algo que no debemos perder de vista. Cuando el gobierno de Peña Nieto le entrega la estafeta al gobierno de López Obrador, y eso está documentado, y nos podemos regresar a hacer una revisión y una investigación y detallarlo porque es muy simple, está documentado que la mayoría de las 6 refinerías que tiene nuestro país, las 6 que tiene más Dos Bocas, con la cual van a ser 7, pero las 6 que tenía estaban prácticamente desmanteladas. Los últimos gobiernos se esmeraron en desmantelar y hacer ineficientes las refinerías. ¿Por qué? Porque el negocio estaba en la importación del 75% de las gasolinas que se consumían en el país. Y
Lo mismo sucedió con la CFE. Se esmeraron en desmantelarla desde el gobierno de Felipe Calderón, que desapareció luz y fuerza del centro, y después del desmantelamiento de toda la estructura de la CFE y la subrogación muy generosa que hicieron a las empresas privadas que empezaron a generar energía eléctrica subsidiadas por el gobierno. Entonces, creo que de manera gradual, como lo vemos en este primer trimestre ya del 2022, es muy probable que se estabilicen las finanzas de la CFE y las finanzas de Pemex, y que también otras áreas donde el gobierno está trabajando y administrando, porque la Constitución se lo permite y lo obliga, y es un imperativo jurídico del artículo 27, de que haya áreas estratégicas como el suministro y la generación de energía y la distribución de energía, la exploración petrolera y la explotación petrolera, y todo eso está reservado como áreas estratégicas donde el Estado debe de intervenir como autoridad rectora. Entonces, no me parece extraño, como dice Violeta, debemos ser cautos, pero no me extrañaría que las cosas se mantuvieran estables y en un clima de, aunque sea de pequeña, pero de permanente mejoría. Gracias, Pedro. Y vamos con Jorge Cepeda Patterson. Bueno, otra vez, después ya que de entrar en los detalles que se han mencionado, también quisiera hacer un comentario más de perspectiva, de un panorama de largo plazo. A mí me parece que lo que está detrás de estos números positivos de la CFE y de Pemex, haciendo la aclaración de que en efecto son coyunturales, el siguiente semestre o a principios del próximo año esto podría modificarse, pero lo que está sucediendo es algo muchísimo más de fondo, y es un cambio estratégico fundamental con respecto a la soberanía y una relativa autosuficiencia en términos de energía. Y aquí un comentario de contexto. Durante varios lustros nos vendieron que la panacea, que lo correcto era la globalización y entregarnos a ella, a los mercados internacionales, que era más fácil y más eficiente especializarse en lo que uno podía producir, es decir, aguacates y mano de obra para la industria automotriz, y comprar afuera lo que costaba más trabajo producir adentro. Por ejemplo, las gasolinas, que no tenía caso poner refinerías, si las podíamos comprar y no ponernos a producirlas más caro que en el extranjero. Esta lógica empezó a entrar en crisis por las distorsiones de la globalización. Por un lado, el grito de guerra de Donald Trump de America First, primero América, y no se refería obviamente al continente, sino solo a su país, o la crisis derivada de la pandemia y la consecuencia necesidad de vacunas, las guerras comerciales, la crisis derivada del conflicto de Rusia con Ucrania, apuntalan todas a una dolorosa premisa, y es que en momentos de crisis las potencias ven solo por sí mismas. E insisto, lo vimos en las vacunas, lo estamos viendo ahora en los combustibles, en los chips, en las tecnologías, y me temo mucho que con la escasez de alimentos y cereales que se nos viene encima, también lo veremos. Es decir, la globalización quedó en palabras bonitas cuando viene una crisis y todos los países se encierran o se protegen, y los más lastimados son aquellos que creyeron en esa globalización y quedaron dependientes. En esa perspectiva es que el cambio de giro que introduce López Obrador al buscar mínimos de autosuficiencia en términos de bienes estratégicos, muy señaladamente la producción de energía eléctrica y la producción de combustibles, nos permitió o nos permite irnos adelantando a eso que ahora todos los países están explorando desesperadamente. Lo está haciendo ahorita Europa frente a la crisis de abastecimiento que viene de Rusia, y lo están viendo ahora muchos países cuando frente a este egoísmo en el que se cierran las potencias, se ven en situación desesperada. Entonces, lo que está detrás, insisto, de este principio de saneamiento de las empresas del gobierno orientadas a estos valores estratégicos es el primer paso o los sedimentos para construir una perspectiva estratégica de lo que el país no puede ceder
a un mercado internacional cada vez más vulnerable y más quebrantador de los intereses nacionales. Y bueno, Excelente. aprovecho también para despedirme de este espacio que hemos tenido y que hemos construido entre todos, y felicitar de nuevo al programa, a los periodistas y el éxito y la importancia que ha adquirido en el medio de información tan debatible en este país. Muchas gracias. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias también a Violeta y también a Pedro por habernos acompañado en esta primera temporada de Puntos y Comas. Por supuesto que vamos a continuar con Puntos y Comas. Más adelante vamos a hacer pues a lo mejor vamos a discutir nueva gente, en fin, creo que les va a gustar porque estamos pensando en un formato nuevo. Así que, pues gracias nuevamente Violeta Vázquez Rojas, gracias Pedro Mellado, gracias Jorge Cepeda Patterson por habernos acompañado en la primera temporada de Puntos y Comas dentro del programa de los periodistas. Gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Por supuesto, Gracias. muchas gracias, Violeta Vázquez Rojas y Pedro Mellado, paisano. Muchísimas gracias. Ya nos veremos pronto. Muy buenas noches. Gracias Buenas a noches. todos. Buenas